noches, bienvenidos a una nueva edición de 14 toneladas con Juliana Cabrera. Yo soy Pablo Giachelo y hoy tenemos una invitadísima especial, nuestra compañera Romina del Pla, diputada nacional, ¿Qué Frente tal? de Izquierda. Qué lujo esta edición. ¿Cómo andas, Romy? Y bien, con una semana muy intensa, la verdad. Sí. Todos. Ni hablemos de la semanita que tuvimos. Terrible. Pero Muy bueno, intensa. Además de la sesión de la movilización, tuvimos el Congreso de Tribuna Docente, docentes de todo el país, estuvo buenísimo. Así que un saludo a las delegaciones. Sí, aparte los vi que después de haber tenido una intensa jornada de debate todo el día, tanto el sábado como el domingo se hicieron presentes en FATE, donde, bueno, estábamos haciendo ahí el aguante a los trabajadores que ya van por el día 6 de ocupación. Hoy el sexto día de ocupación. De lucha. Y que ayer tuvieron un festival que fue realmente masivo, importantísimo, con numerosos espectáculos musicales, artistas, etc. Y una movilización que se notó mucho de todo el pueblo de San Fernando. Un apoyo de la comunidad local que realmente es auspicioso, da Y si más o menos esperanza. se estipula 15.000 personas que hubo, muy grande. Bueno, Mala Fama, Las Manos de Filippi, Willy Bronca. Sí. Bueno, bandas muy conocidas, pero fue notable el apoyo y la conciencia de que todo el mundo estaba ahí para defender a FATE, porque era el cántico permanente, para defender a los trabajadores de FATE, para defender la lucha que están dando. Realmente emotivo fue. Sí, vos sabés que el sábado a la noche, cuando fuimos con esa delegación tan grande de Tribuna Docente del Congreso, que fue realmente hermoso encontrarse con los compañeros. Había estado la Comisión de Mujeres más temprano en el Congreso explicando el conflicto, muy emotivo también fue eso, que las compañeras también son docentes. Fue importante cuando los compañeros de distintas provincias contaban cómo se había, hecho muy fuerte el apoyo a esta lucha en distintos lugares del país, ¿no? Contaban que el ingeniero Jacobasi se cantaba, bueno, que FATE escucha tu lucha es nuestra lucha. Contaban los compañeros de Madryn los piquetes contra el OAR. Bueno, fue realmente muy, muy importante. Impresionante. Sí, y las compañías de la Comisión de Mujeres del SUTNA, que realmente es un hecho importante que exista esa comisión porque es la pieza para la unidad de la familia obrera en una lucha de esta envergadura, que digamos incluso que en el caso del SUTNA la Comisión de Mujeres se fundó en el año 2017, es decir, que las compañías vienen acompañando activamente las distintas peleas que se han librado por la paritaria y demás, y su primer acto cuando se constituyen fue participar de una marcha del 8 de marzo, y vinieron a la asamblea preparatoria de la movilización que vamos a tener dentro de poquito, y fueron recibidas con una solidaridad impresionante, toda la asamblea de mujeres y diversidades sacándose fotos en apoyo, así que eso También fue muy emotivo, ¿no? fue emotivo, muy emotivo. Y aprovecho para invitarlos a todos, aparte de seguir la cobertura en las redes de prensa obrera, para seguir al SUTNA Nacional, Sí. que hay muy buenos registros del festival de ayer, de las distintas iniciativas que está tomando el sindicato, así que importante. Bueno, excelente. Aclaramos una cosa, nos falta el camarada Gabriel Solano, que no está presente hoy aquí, bueno, porque anda con un temita de salud, pero prontamente lo tendremos nuevamente en combate y en lucha. En proceso de recuperación, que nadie Sí. se preocupe. Sí, no pasa nada, pero bueno, hoy se le hace imposible. Así que bueno, pero contamos con la presencia de Romy. Obvio, que Presencia. aparte con tanto que está pasando dentro del Parlamento y en el Congreso, también nos da la oportunidad de conocer un poquito más desde adentro. Los detalles del tratamiento de la reforma, que se viene lo de la baja de punibilidad. Sí. Así que bueno, vamos a ver un poquito todo eso. Un poco va a ser el eje hoy. Que son, bueno, los tópicos del programa. Así que, si les parece, para concentrar un poquito, sin más en este momento, previamente, acá me están soplando, hay que recordarles a todos, yo mencionaba Prensa Obrera, que hay que suscribirse a la Prensa Obrera, ustedes saben, un medio militante, no solamente su página web con notas sobre todo lo que está ocurriendo, sino sus redes sociales, el canal de YouTube que nos permite, por ejemplo, tener este programa y tantos otros. Bueno, necesitamos la colaboración, esto se sostiene con el apoyo de los y las trabajadoras, así que todo el mundo que no lo hizo es una pavada, es un clic y pueden suscribirse a colaborar, que es tan importante para nosotros. Dicho eso, y ahora sí, sin más, pasamos a la editorial, que en esta oportunidad la va a dictar el compañero Pablo Giachelo. Bueno, es evidente que el cierre de FATE la semana pasada fue algo que conmocionó a todo el país. Fue una bomba neutrónica en la Argentina
y ha planteado un nuevo escenario político en la Argentina. También el hecho de que se haya resuelto o se haya anunciado nada más y nada menos que un día antes del tratamiento de la reforma laboral colaboró a darle más picante al propio tratamiento de la reforma, que ya de por sí venía tomando empuje a raíz de la movilización que se había hecho previamente cuando se trató en el Senado y un creciente malestar y descontento general con el contenido reaccionario, antiobrero de esta reforma laboral. Pero es evidente que el cierre de FATE impacta, por un lado, por la tradición de una fábrica de renombre de la industria nacional, que ha sido marca en las camisetas de Boca, de River, entre muchísimas otras cosas, pero también tiene un enorme impacto el cierre de FATE, por sobre todas las cosas, por el hecho de que existe un colectivo obrero que está resistiendo este cierre. Y que está resistiendo como no ha resistido las direcciones sindicales de ninguno o de prácticamente ninguno de los gremios a lo largo y a lo ancho del país a lo largo de estos 2 años de gobierno de Milei. Tengamos en cuenta, lo decíamos la vuelta pasada, el editorial de la semana pasada, que desde que asumió Milei a esta parte ya cerraron más de 22.000 establecimientos, más de 22.000 empresas. Y sin embargo, hemos tenido la ocupación de Morbillo, hemos tenido hasta cierto punto, ¿no?, la ocupación de Lustramax, una lucha en ese lugar, pero esta es la ocupación de una fábrica, la permanencia en una fábrica de un colectivo obrero, nada más y nada menos que con su secretario general y con su sindicato a la cabeza. Es un dato significativo que ha mostrado el contraste, ¿no?, con el resto de la burocracia sindical. Y una de las cuestiones que quedó en evidencia con el cierre de FATE es que FATE no cierra por el problema del costo laboral, FATE no cierra por el problema gremial, sino que FATE cierra como resultado de la inviabilidad de la industria argentina en el marco de esta política económica del gobierno. Este es el dato distintivo. Lo admitía la propia empresa de Madanes Quintanilla en el comunicado que pegaba en la puerta o que colgaba en la puerta el día del anuncio del cierre. Y esto, lejos de menguar, va a tender a recrudecerse por algunos anuncios que tenemos en el día de hoy y por el cuadro general de la política económica del gobierno. ¿En qué consiste esta política económica? Bueno, un dólar barato que imposibilita que la Argentina tenga competitividad o que la industria argentina tenga competitividad en el mercado internacional. El gobierno estableciendo tasas de interés altísimas para mantener ese dólar barato, tasas de interés que infartan la economía, justamente para aspirar los pesos del mercado y que están llevando a un infarto de la economía nacional. Entonces, por un lado tenemos un dólar barato, tasas de interés altísimas para atentar a los especuladores financieros a que no se vayan al dólar y se queden al peso. Y como corolario de todo esto, como frutilla del postre, una apertura indiscriminada de las importaciones en un cuadro en el cual estamos en un escenario internacional signado por una guerra comercial, con todos los países elevando las tasas arancelarias y con la Argentina reduciendo las tasas arancelarias y permitiendo la invasión de productos, de bienes de consumo del resto del mundo, particularmente de China a la Argentina. Y esto naturalmente hace inviable el proceso industrial, el proceso económico. De hecho, una de las noticias del día de hoy es que el gobierno viene de reducir los aranceles al aluminio justamente para la empresa Aluar, que tiene un monopolio de la producción de aluminio en Argentina, y hoy prácticamente en un acto, una declaración de guerra entre Milei y Madanes Quintanilla, anuncia la reducción de los aranceles a las importaciones chinas de aluminio a la Argentina. Ahora, todo esto no va a la idea de absolver las responsabilidades de Madanes Quintanilla en el cierre de FATE. La responsabilidad del gobierno, desde luego, pero la responsabilidad, obviamente, también directa es de Madanes Quintanilla, porque si bien es cierto que puede haber caído la tasa de rentabilidad de FATE como consecuencia de la apertura de las importaciones, como consecuencia de la recesión, etc., lo cierto es que el holding de Madanes Quintanilla
que maneja Madanes Quintanilla con Alvar, con la hidroeléctrica Futaleufú, etc., ha sido construido sobre la base de la extracción de plusvalía a lo largo de 80 años de distintas generaciones de obreros de FATE. 80 años tiene la empresa FATE, los trabajadores de FATE fueron declarados esenciales en plena pandemia y ahora cuando cae la tasa de beneficio, la tasa de ganancia de Madanes Quintanilla, los trabajadores son expulsados, son echados como perros a la calle sin ningún tipo de contemplación. Vamos a ver si es cierto que Madanes Quintanilla quiere o no cerrar la empresa. Una variante es que quiera este cierre sea para sacarle nuevas prebendas y beneficios al gobierno nacional en materia arancelaria, en materia impositiva, etc. Y luego reabrir en algún momento para terminar con la organización obrera dentro de fábrica. Las especulaciones pueden ser muchas. Es cierto que es raro que se quiera cerrar una empresa con tamaño de marca como es FATE y ni siquiera se la quiera vender. Son especulaciones que plantean dudas sobre la certeza de que FATE quiera ser cerrada. Pero lo que importa acá es naturalmente defender al colectivo obrero, pelear por mantener abierta a FATE y defender la totalidad de los puestos de trabajo. Este conflicto que estalla en FATE se da en el momento mismo en el cual, como decíamos recién, se está aprobando la reforma laboral. El jueves tuvimos la sesión en el Congreso Nacional, hoy contamos con la presencia de Romina, que naturalmente nos va a poder dar mejores detalles, pero llegamos a un tratamiento de la reforma laboral, es cierto, con un paro nacional de la CGT, pero con un paro dominguero, un paro matero, es decir, sin la convocatoria de la CGT a movilizar al Congreso Nacional para colocar 500.000 de trabajadores en la Plaza Dos Congresos y de esa manera presionar para que esa reforma no se apruebe. Y al mismo tiempo contamos para el tratamiento de esta reforma con una colaboración muy estrecha de la oposición, no solo de la oposición más abiertamente mileísta, sino incluso con una cantidad de diputados del peronismo de las provincias de Tucumán, de Catamarca, que dieron el quórum necesario de Santa Cruz y los votos necesarios para que esto se apruebe. Una reforma laboral que, para repasar, contempla el fraccionamiento de las vacaciones, el banco de horas limitando el pago de horas extras, la jornada de 12 horas de trabajo, la reducción de la indemnización que no incluye el aguinaldo, las vacaciones y otros ítems, la esencialidad y la ilimitación del derecho a huelga, la eliminación de la ultraactividad para destruir los convenios colectivos de trabajo, la posibilidad de la vigencia de los convenios por empresa para quebrar los convenios nacionales. Es decir, una ofensiva antiobrera seguramente la más virulenta desde el año 83 a esta parte contra la clase trabajadora. Y esto fue aprobado con la colaboración de todos estos sectores y con una CGT que claramente convoca un paro dominguero, matero, como decíamos recién, pero sin la pretensión de dar ninguna lucha. A tal punto que ahora se estaría por tratar el próximo viernes la reforma laboral en el Senado. Hay un único artículo que se modificó o que se eliminó, mejor dicho, que es el artículo que reducía los sueldos por enfermedad, por las licencias por enfermedad al 50 o el 75%, pero todo el paquete de la reforma antiobrera quedó plasmado en lo que se aprobó en el Congreso Nacional. Ahora vuelve al Senado y la CGT por el momento no ha anunciado ninguna medida de lucha cuando es claro y evidente que está planteado de mínimo un paro nacional de 36 horas con movilización, un paro activo, donde se puede expresar la bronca y el rechazo de los trabajadores a toda esta ofensiva. Eso por el momento no está. Y la CGT ha planteado que lo que quiere es judicializar, planteando la inconstitucionalidad de esta reforma laboral, es decir, colocar las expectativas en la posibilidad de voltear esta reforma en la justicia. En realidad es evidente que no quieren voltear esta reforma, sino que han negociado sus propios privilegios, los recursos de las obras sociales, las cuotas solidarias, mantener a los empleadores como los agentes de retención del pago de las afiliaciones. Es decir, que la CGT convocó un paro para disimular su política de colaboración
con el gobierno nacional y con las patronales, ahora pretende judicializarlo, pero lo único que realmente le interesó es defender sus propios privilegios. ¿Y el contraste con todo esto qué es? El contraste con todo esto es la movilización del sindicalismo combativo a la Plaza Congreso el jueves pasado, en simultáneo con la permanencia, la ocupación de los obreros de FATE en la fábrica defendiendo sus puestos de trabajo. Este es el contraste con la burocracia sindical. Un sindicalismo combativo que se está convocando el día de mañana en las puertas de FATE para seguir rodeando de solidaridad, mañana martes, para seguir rodeando de solidaridad a los trabajadores de FATE, pero al mismo tiempo para planificar una movilización para el día viernes, cuando se trate en el Senado Nacional la reforma laboral. Y el faro en gran medida lo marcan los obreros del neumático, lo marcan los obreros de FATE, porque es la respuesta a una ofensiva tan virulenta. Es el faro que le muestra el movimiento obrero argentino. Nosotros necesitamos 1, 10, 20, 30, 50 FATEs, no cierres, los cierres ya están, tenemos más de 22.000, sino 50 FATEs desde el punto de vista de la reacción de los trabajadores. Si tuviéramos esa reacción en distintos lugares, cambia la situación del movimiento obrero argentino y cambia la realidad política argentina. Se empieza a plantear la posibilidad de que se extienda la lucha de la clase obrera para quebrar esta ofensiva antiobrera del gobierno. Esa es la perspectiva en la que estamos embarcados, y en el conflicto de FATE se empiezan a ver los lazos de solidaridad que se están tejiendo, que se están armando, porque en el día de ayer en el festival se hacían presentes delegados de otras fábricas, se hacían presentes trabajadores de base de otras fábricas que venían y rechazaban el papel que estaban jugando sus conducciones sindicales. Es decir, que FATE se empieza a transformar de a poco en un centro de reagrupamiento obrero, y el ejemplo de FATE tiene que irradiar para realmente poder poner de pie al movimiento obrero argentino y quebrar toda esta ofensiva antiobrera. Muy bien. Yo pensaba esto último, se escuchó mucho en las redes sociales, se viralizó mucho esta idea de que, bueno, denle al SUTNA a la CGT para poder cambiar un poco el panorama político, porque si se quiere, FATE expresa distintas perspectivas del país de manera muy aguda. Por un lado, el cierre arbitrario, trucho por parte de Madanes Quintanilla, de una empresa tan emblemática y tan importante, es la radiografía de esta Argentina de Milei, de la masacre industrial, de las 22.000 empresas que ya cerraron y de los trabajadores en la lona. Pero al mismo tiempo, como cerrabas la editorial vos, Pablo, y como pusimos en el título de la editorial, expresa también la respuesta obrera, la capacidad de una respuesta obrera cuando hay una organización sindical que está a la altura y que ya de antemano, primero el cierre de FATE muestra el fracaso de la reforma laboral, estamos en las vísperas, ya todo parece indicar que se va a aprobar la reforma laboral, y venía con el cuento de que iba a servir para crear fuentes de trabajo, para sacar a la Argentina adelante. En las vísperas de la reforma laboral, Madanes Quintanilla ya empieza a mostrar que eso no va. Pero también algo, para darte pie a vos, Romy. Romy tuvo un discurso, bueno, Néstor Pitrola también, los compañeros del Frente de Izquierda se destacaron realmente en esta última sesión, y el de Romina fue muy conmovedor. Escúchenlo, está en YouTube, a quien no lo escuchó, no solo por la pasión que le puso, pero también un mensaje muy fuerte de que no se crean que con este tipo de reformas van a clausurar la capacidad de lucha de la clase obrera, ¿no? Sí, tal cual. Mira, la sesión era muy difícil, obviamente. Estaban aprobando una modificación de la legislación laboral que nos lleva más de 100 años para atrás, ¿no? Con lo cual ya se había dicho todo lo que contenía esta ley como esclavista por parte de Néstor Pitrola y del resto de los compañeros. Y a mí me pareció que había que colocar un poco esta bronca que estábamos teniendo todos con que un gobierno que no tiene tampoco todas las herramientas para avanzar, sino que lo puede hacer con esta colaboración nefasta de otros bloques, especialmente el peronismo. A esto hay que decirlo con todas las letras, porque si los gobernadores del peronismo no hubieran puesto a sus diputados, sea a dar quórum o a votar esta ley esclavista, esto no salía, y no es un eufemismo, no salía. Y entonces tenés al de Catamarca que dieron quórum, después votaron en contra, pero dieron quórum, tenés a los de Tucumán que hicieron
todo, votaron, estuvieron dando quórum. Al de Santa Cruz, Claudio Vidal viene del gremio petrolero. Sin embargo, ahí... Fue el último en dar quórum. Sí, fue el último en dar quórum para que la sesión avance. En cambio, por ejemplo, un diputado de Chubut, también del gremio petrolero, dijo, esto hay que votarlo en contra. Bueno, Vidal hizo todo lo contrario. Bueno, los de Misiones, los de Salta, lo de Sáenz es verdaderamente vergonzoso. Entonces, bueno, en ese clima... A mí me parecía que había que dar este mensaje. Los trabajadores hemos conquistado estas leyes cuando nuestros sindicatos no eran legales, cuando el derecho de huelga no estaba contemplado, y hemos podido poner en pie nuestras organizaciones, hemos enfrentado la arbitrariedad patronal, le hemos puesto límites, aún dentro de un régimen de explotación. Entonces, va a ocurrir lo mismo y va a seguir ocurriendo. Y fue muy notorio que durante toda la sesión lo de FATE, todos hablaron de FATE. Todos. Otras veces hay algún conflicto obrero, alguna situación que nos cuesta, tenemos que pedir privilegios. Bueno, de hecho hubo un privilegio muy importante de Néstor Pitrola denunciando la situación, pero nos cuesta más colocarlo. Acá todo el país sabe que cerró FATE y ningún diputado, ningún bloque político, ni de los bloques de Milei, ni del peronismo, ni de nadie pudo hacerse el distraído. Todos mencionaron el tema. Cada uno para decir cosas diferentes. Uno para decir, bueno, es la reestructuración necesaria. Acá van a quebrar muchos más que las 23.000 empresas. Porque necesitamos reestructurar y bueno, chau, que quiebre el que tenga que quebrar. Lo cual es una mentira monumental porque no es ese el destino necesario de nuestro país y que sigamos sumando despedidos. El peronismo como muestra de impotencia, porque en realidad cuando decían, bueno, cerró FATE y cerraron otras 23.000 empresas. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué lo de FATE es distintivo? Bueno, porque acá los trabajadores están defendiendo su puesto de trabajo, porque acá la dirección del sindicato está diciendo que esta fábrica no se cierra. Si no, lo que ocurre en otras fábricas, es que va la burocracia sindical a decirle a los compañeros que, bueno, que tienen que hacer, agarrar la indemnización, presionan para que agarren indemnizaciones en cuotas antes de que la ley lo permita. Agarra ahora porque después es más difícil. Agarra ahora porque después es más difícil. El contraste con Whirlpool, ¿recuerdan? Claro. Que los trabajadores hacían Totalmente. fila descargándose la aplicación de Uber con la cabeza gacha. Tremendo. Entonces, bueno, lo de FATE muestra esto y me pareció que había que acompañar ese espíritu y por eso, bueno, colocando esta idea de que van a pagar con el escarmiento. Y miren, ya hay algunas reacciones. Hoy a la mañana estuvimos con Néstor Pitrola y Vanina Biasi acompañando la ocupación del Fuero Nacional del Trabajo. Y mañana va a haber un paro nacional judicial y una marcha a las 11 de la mañana en Plaza Lavalle. Esto es importante y los compañeros de allí con los que charlábamos decían, esto no es solo que acá peligran 1.500 puestos de trabajo porque el fuero laboral se traspasa a la ciudad sin los trabajadores. Eso es la otra pata que necesita esta reforma laboral, como vos bien decías en el editorial, que una es quitar los derechos laborales, otra es limitar el derecho de huelga y la actuación de los delegados y de la asamblea de fábrica. Y la tercera pata es bloquear la posibilidad de acudir a la justicia laboral para que frene, como con el decreto 7023 o con la ley bases, la limitación del derecho de huelga, e incluso los reclamos por indemnizaciones y demás. Entonces, los compañeros decían, esto no es solo por los 1.500 puestos de trabajo, esto es por los millones de trabajadores y trabajadoras de todo el país que les van a bloquear la vía judicial. Así que bueno, también todo nuestro apoyo a los compañeros judiciales. Sí, y me hace pensar también en el Garraham, que acá lo hemos contado en numerosas oportunidades y aprovechamos cada vez para mandarle el apoyo a los compañeros que hoy, bueno, ahora el tema de pronto nacional pasó a ser FATE, pero lo cierto es que pocos días previos habían sido objeto de una ofensiva feroz por parte del gobierno y directamente del gobierno, porque a los compañeros que estuvieron al frente de la huelga más importante que tuvimos en el último año, 6 meses de lucha, con movilización, con paros, rodeándose de solidaridad, etcétera, y aparece esta venganza, aparte el principal vocero fue Adorni, Milei, ellos tuiteando personalmente, con la tentativa de imponerle sanciones, entre ellos a delegados que aparte tienen fueros que los amparan, para despedirlos prácticamente. Y bueno, lo menciono porque es parte de todo este paquete, es decir, la reforma laboral busca esclavos silenciosos. Entonces vos ahora tenés que adoctrinar. Hay un abrazo, no me quería olvidar de eso. Este jueves 26 al mediodía hay un abrazo alrededor del Garraham, que por supuesto son parte de la convocatoria del plenario del sindicalismo combativo, los compañeros estuvieron en FATE estos días. Hubo una audiencia muy importante el viernes en la Cámara de Diputados que convocamos del Frente Izquierda.
fue muy importante escuchar no solo a los compañeros que estamos acostumbrados, a los dirigentes como Ale Blikovich y otros, sino a las compañeras de base que están pretendiendo el gobierno sancionar. Me queda muy claro el testimonio de una enfermera, Sinfo, que tiene más de 20 años de hospital. Más de 20 años de hospital, y que ella explicaba que ella volvería a intervenir, a luchar en defensa del salario, de las condiciones de trabajo y del hospital, que no se arrepiente de esa intervención. Fue muy importante, así que viva los compañeros del Garra. Sí, totalmente. Y volviendo a uno de los ejes que estábamos debatiendo acá, está muy claro sobre la mesa la colaboración política del peronismo. Uno lo ve a todas las escalas, la CGT, las centrales sindicales negociando la reforma de manera descarada. Cada vez se siente más la bronca contra la CGT. Eso, ayer los cánticos era mucho donde está que no se ve, se escucha en todos lados, incluso los lugares de laburo de base, los propios compañeros que están agremiados con sindicatos de la CGT te dicen esto es indefendible. Se siente muy fuerte, pero también a nivel político, esto que Romina contaba de los gobernadores. Ahora, ¿no les parece estrenduoso el silencio de Cristina Kirchner? Que aparte, acá lo hemos denunciado, ella hizo 2 cartas muy rimbombantes a principios del año pasado y ya colocaba en sus textos, que así como textos programáticos o de orientación política, el reclamo de una modernización laboral, los mismos términos que usa La Libertad Avanza, Milei y compañía. Sí, no solo es estruendoso, sino que el día de la movilización, en lugar de marchar, pongámosle, la CGT no marchó. Bueno, pero el plenario sindicalismo combativo sí, otros sectores sí. La burocracia crítica, un sectorcito también. La cámpora que estaba haciendo, llevando globos a la puerta de San José 1111 porque era el cumpleaños de Cristina. Eso es muy serio. Aparte es un golpe también incluso para esos militantes porque los saca fuera de cualquier lucha política, con lo cual están viabilizando que esto pase. Totalmente. Y tanto en tu discurso como en el de Néstor Pitrola, que también llamo a que lo vean profusamente, aparecía esta idea de el cuestionamiento a esta idea de que hay traidores dentro del peronismo. Cuando más bien lo que uno ve es que hay una división de tareas, porque finalmente, más allá de voluntades individuales, de gente, compañeros que se inscriben en el campo del peronismo y genuinamente quizá están en desacuerdo de toda esta política, como fuerza política general, su carácter de clase capitalista los hace inviable que sean una fuerza que va a frenar el avance de tamaña ofensiva antiobrera. Sí, perdón, Pablo, pero sí, mira, esto. Nosotros le dimos un nombre con Néstor Pitrola esto, que la idea era una disidencia articulada. Porque parece que tuvieran 2 posiciones, una el bloque de Unión por la Patria y otra los diputados, los gobernadores que se fueron del bloque, que armaron sus bloques propios. Pero esto no es así. ¿Por qué? Porque fueron electos todos en la misma lista, en el mismo frente que en octubre llamaron todos a votar porque se había unificado el peronismo. Entonces ya no puede ser una cuestión de traidores, porque si son los mismos que votaron la ley base, los que le dieron quórum, los que apoyaron a Milei desde que asumió. Y después fueron juntos. ¿Ahora te vas a sorprender? Dale. No, y aparte, la campaña del Fuerza Patria el año pasado fue profundamente contra la izquierda, diciendo que no se nos escapen los votos porque hay que defender. La oposición real somos nosotros, la oposición somos real no somos nosotros, contra la izquierda, y ahora llegan al Congreso y votan a favor de Milei. El caso emblemático fue el de la diputada de Tucumán, que hizo una fuerte campaña contra Milei y ahora es la mileísta número 1, pero también lo era antes. Lógico. Y después pasan cosas absurdas en el Congreso, quiero decirles, o sea, que te dan ganas de sacudirlos un poco, y también por eso el tono que yo usé. Porque, por ejemplo, hubo una diputada de Neuquén que se puso a llorar por el tema de que no podía creer la anulación del estatuto del periodista, y la madre, la familia, se ve que debe ser periodista o su familia habrá periodista. 10 minutos más tarde votó a favor de la 3 doritos después. 3 doritos después. No sabía eso. No, tremendo. Se puso a llorar. ¿De qué? De Figueroa. De la neuquinidad de Figueroa. De Figueroa. Tremendo el contraste. No, pero ahí a un mal pensado daría la idea de que hubo billetín. Bueno, es que... Aparte de Neuquén, después habíamos tenido a la senadora, ¿cómo se llama? Crexel. Sí. Cuando fue con la ley base. Que le habían prometido el cargo en la UNESCO.
En la UNESCO era así, ¿no? Sí. Pero todos, por supuesto, que todos han pasado a cobrar, eso es indudable. Pero bueno, es una impostura general, incluso para los que hacían críticas. Por eso también es un régimen político, es un régimen económico. Nosotros los trabajadores tenemos que entender que esto elimina todo el maquillaje intermedio. Acá lo que hay es un choque entre clases sociales y esto tiene que quedar muy claro. Somos los trabajadores que nos tenemos que organizar en forma independiente y enfrentar a esta clase capitalista y a sus representantes. Sí, y aparte esto no se revierte en las urnas. Digámoslo, porque ya empieza a sentirse el operativo AI 2027, ya lo conocemos. Y es absolutamente trucho la variante de que un eventual gobierno peronista va a ser la herramienta para dar marcha atrás. Digo, ya lo vimos, cuando gobernó Alberto Fernández no dio marcha atrás con ninguna de las medidas de Macri, eso no va a ocurrir. Incluso porque vemos que los intereses de clase, finalmente el peronismo como fuerza política capitalista, no lo van a llevar a chocar con su propia base, que son los empresarios que vienen reclamando este tipo de medidas. Y después está la experiencia de Lula, ¿no? Que donde se aprobó, si nosotros tuvimos Temer y Bolsonaro que aprobaron la reforma laboral y la previsional, y hoy siguen en pie bajo el gobierno de Lula. Vino Lula Nada y se no tocó revirtió. no tocó una coma. Y por eso lo importante es ahora, en realidad, apuntalar la intervención obrera. Y estamos a 3-4 días de que se va a tratar el viernes en el Senado. Vieron que se trató en diputados, como estuvo este cambio, que cayó el artículo de las licencias, vuelve al Senado. Y todavía estamos esperando que la CGT anuncie algún tipo de acción y que no sea, como decía Pablo en la editorial, un paro aislado, que finalmente es como un disimulo de algo que ya es indisimulable. La CGT le teme como a la peste a la intervención del movimiento obrero. Y esto no se derrota de otra manera, sino es con el pueblo en la calle. Pero incluso, para mí hay dos cosas importantes que me gustaría destacar, que capaz que me olvidé de introducirlas en el editorial y a la luz del debate se me surgen. Una es que el viernes hay altas probabilidades que se apruebe. Uh-huh. Altas probabilidades. Bueno, naturalmente acá el viernes pueden pasar cosas, ojalá pasen muchas y cambie aún más el escenario político, bueno, pero muy probablemente se apruebe. Naturalmente eso no implica hacer todo lo necesario para seguir reactivando, movilizando a los trabajadores y condicionar todo. Pero de aprobarse, la pelea no está cerrada. Luego queda la pelea por la no implementación, es decir, luego tienen que ir a implementarla de hecho. Lógico. Y ahí se van a dar batallas, ¿no? Lugar por lugar, frente por frente, fábrica por fábrica, empresa por empresa. Se va a dar también la batalla en las provincias. El otro día tuvimos una reunión del Comité Nacional, del Partido Obrero, y Claudio del Pla, que le mandamos un saludo, ya que estamos, que es tu tío. Sí. A Claudio y a todos los compañeros de Salta, ya que estamos. Hacía una observación importante. Decía, bueno, esto va a dar también lugar a que los gobernadores, que en gran medida los gobernadores, porque hubo coimas ilegales, que no las conocemos, como probablemente la diputada esta de Neuquén, y después están las coimas legales, que a los gobernadores que le dijeron, bueno, te saco ganancias, te saco esto, te saco lo otro, para distribuir un poquito más. Te apruebo la modificación de la ley de glaciares, que es lo que viene el jueves. Ahí va. Entonces, eso estuvo. Ahora, los gobernadores luego se van a apoyar en esta legislación para también ir contra los trabajadores públicos de cada una de las provincias. Ya lo están haciendo. ¿Te imaginas que en el Congreso de Tribuna Docente tuvimos una radiografía brutal de cómo se está bajando este ajuste sobre la docencia, sobre la educación, que es el traslado del ajuste nacional? Y de la mano de eso también el ajuste en otros rubros, en los sistemas previsionales, lógicamente, en todo lo que es la asistencia alimentaria, dado que Petovelo ha recortado todo para los comedores en todo el país. Bueno, pero las provincias también vienen recortando. Estuvo este caso extremo de Caleta Olivia, de la joven que falleció después de que va a comer con todos sus hermanos al basural. Y esto no solo pasa en Caleta Olivia y no solo pasa con esta familia, sino que está pasando en todo el país. Y bueno, este ajuste se vive muy brutalmente. Y los gobernadores no le hacen no se escapan del problema del ajuste. Al contrario, están yendo a fondo y por lo tanto vamos a tener muchísimas luchas. Por ejemplo, ya el 2 de marzo hay un paro nacional de Cetera, una cosa que parecía un rara avis, sin continuidad, sin nada.
pero además ya hay votadas un montón de medidas de no inicio de clases en Río Negro, en Santa Cruz, bueno, en la provincia de Buenos Aires, y esto se va a caldear. A caldear, totalmente. Digamos también que hoy leía un comunicado de la Comunidad Histórica porque las universidades vuelven a estar en el ojo de la tormenta. Entre estos últimos proyectos que el Ejecutivo envió al Congreso está el de anulación, modificación de la Ley de Financiamiento Universitaria, que se arrancó con la lucha enorme que tuvimos en estos últimos 2 años. Entonces ya hay una señal de alerta. La Comunidad Histórica convoca a un paro de 36 horas con movilización para esta semana, jueves y viernes, por la reforma laboral, y anuncia un paro de 48 horas para cuando se trate, que parece que va a ser para el periodo ordinario, después del 1 de marzo, esta modificación de la Ley de Financiamiento Universitario. Así que ese va a ser otro tema que puede ser un sacudón y que tiene que ser un llamado para que toda la comunidad universitaria, el movimiento estudiantil, los no docentes vuelvan a la pelea en defensa de las universidades nacionales. Sí, y perdón, la clave es con lucha, porque está claro que el cabildeo, mañana va a haber una reunión en la Cámara de Diputados y demás, pero no es eso lo que va a resolver semejante ataque de un gobierno que no quiere cumplir ni las leyes que se aprobaron 2 veces derrotando el veto, ¿no? Claro. Es una locura. Una cosita y pasamos lo de la punibilidad, pero que a mí me parece importante porque muchas veces es un debate. El otro día, por ejemplo, la movilización se daba entre los trabajadores base y demás, que bueno, también ven, escúchame, las importaciones nos están inundando, es decir, efectivamente ven cierta inviabilidad, ¿no? Nosotros en el caso de FATE específico decimos, bueno, Madanes tiene la espalda para responder y sostener esta fábrica porque es un holding, etcétera, pero se presenta un problema más general, más macro. Y entonces, ¿cuál es la respuesta obrera frente a eso? Entonces, el problema del control obrero en las importaciones, como reclamo, como planteo, la apertura de los libros de contabilidad de las empresas, es un aspecto importante porque, por ejemplo, Madanes Quintanilla dice, bueno, en FATE estamos perdiendo. Bueno, pero ¿qué significa perder para un patrón? Es que no está ganando todo lo que querría ganar. Dice, a mí me rinde más comprar los títulos de deuda público del Tesoro Nacional y hacer carry trade que producir cubierta. Lógico. Entonces dice, bueno, desde ese punto de vista estoy perdiendo. Pero en realidad no es que está en negativo, sino que no está ganando todo lo que podría o querría ganar. Entonces es el problema de la tasa de beneficio. Pero aparte es el interés capitalista, no solo contra los trabajadores de FATE, sino contra los trabajadores en términos más generales y el interés público, porque vos hoy tenés una avalancha importadora de neumáticos que todo el mundo habla de la pésima calidad, que no tiene ningún tipo de control, que eso es un peligro vial concreto y objetivo. Entonces, detrás de la masacre de los puestos de trabajo y demás, también vos vas a pasar a tener una industria de muy mala calidad, que no es industria nacional, pero que viene cualquier cosa y todos los que vivimos en este país vamos a pasar a depender de neumáticos que son un peligro al ruedo. Y recordemos también, de la mano de esto, que al INTI le han quitado el control justamente de los productos, las mercancías que vienen importadas, para verificar si tienen los estándares de calidad necesarios para que no dañen la salud a la gente, etc. Y también le han quitado el control de pesos, del pesaje. Y todo eso se lo están dando a empresas privadas mientras vacían el INTI, que bueno, es uno de los organismos del Estado que está al servicio de velar por la situación general de la población, ¿no? Totalmente. Sí. Y todos estos son argumentos que sirven al problema de fondo del programa, lo que decía Pablo, del control obrero de las importaciones, etcétera, como expresión de un interés mucho más general de la clase trabajadora, que si sigue a merced de los intereses capitalistas, esto es cada día peor. Ahora, obviamente, eso que plantea, de fondo plantea que hay que echar el gobierno, que hay que cambiar de gobierno. Ahora, para que eso se pueda imponer, necesitamos una acción histórica de los trabajadores. Entonces, tenemos que articular la respuesta obrera de tipo defensiva, en la defensa de los puestos de trabajo, en la defensa del poder adquisitivo, del salario, etcétera. Y de los convenios. De los convenios. Bueno, toda la lucha está contra la reforma laboral, pero una respuesta obrera frente a eso va a plantear también la necesidad de la formulación de un programa de salida de fondo que, en última instancia, es una salida de la clase obrera, es un gobierno de trabajadores. Lógico. Bueno, ¿vamos al tema? Vamos a seguir con el tema porque, bueno, esta semana no solo tenemos, como venimos charlando, el viernes el Senado va a tratar la reforma laboral junto con el acuerdo de la Unión Europea y nuestro país, sino también tenemos el jueves, o sea, un día previo en el Senado,
el tratamiento de la media sanción que viene de diputados de la baja de edad de punibilidad, este nuevo régimen penal juvenil. Voy a hacer una presentación un tanto escueta porque, bueno, Romy viene de haber participado de la sesión donde esto obtuvo media sanción, así que también nos importa que ella nos cuente un poquito más. Pero primero decir que este tema no es nada nuevo, es un tema con el que vienen tratando de batallar hace rato distintas fuerzas políticas, no solo Bullrich. Bueno, con Romy me acuerdo era diputada y ya hemos asistido a tratamientos de proyectos de este tipo en la época de Romy. Cuando estuvo Bani el año pasado también, en mayo del año pasado, Bullrich y Cunio Libarón habían mandado un proyecto que originalmente reducía a 13 años en lugar de 14 la baja de la edad de punibilidad. Ahora han vuelto a la carga nuevamente, pero yo decía no solo de las Bullrich y compañía, sino que este también ha sido, por ejemplo, un caballito fuerte de batalla del masismo, del Frente Renovador, que hizo campaña electoral, por ejemplo, en el 2013 con ángulos de este tipo, y que finalmente, después Romy nos podrá ahondar mejor, no votaron a favor del proyecto del oficialismo, aunque entiendo que sí de un artículo, no votaron en general. Entonces pareciera que no votaron, pero estuvo en duda hasta último momento. Massa se ocupó de reunir a su bloque porque ellos iban a acompañar esta iniciativa, que es una iniciativa completamente retrógrada, reaccionaria, que es una cortina de humo que de ninguna manera va a resolver el problema del delito y la inseguridad en este país, pero que al mismo tiempo lesiona derechos muy elementales de las infancias y las adolescencias. Ustedes piensen que esto significa ampliar el sistema penal a los niños y adolescentes a partir de los 14 años de edad, en algunos casos con delitos que pueden llegar a tener penas de 15 años de prisión. Yo recuerdo que el año pasado el proyecto de Bullrich original era de 20 años, es decir, ellos mandan algo bien grueso y después lo tienen que afilar un poquito, y que finalmente cosechó 149 votos positivos y 100 negativos, y generó ciertas crisis porque no solamente la vamos a ver, es punitivismo berreta, marketing político que no da ninguna salida de fondo, sino que al mismo tiempo es una suerte de punitivismo low cost. Fue muy discutido el problema de la falta de financiamiento para quienes, ustedes se acuerdan que más o menos querían salir a perseguir penalmente a diputados que votaban financiamiento para el Garrahan, financiamiento para las universidades, porque no decían de dónde iba a salir el dinero, y mandan un proyecto de estas características con un sistema carcelario completamente colapsado. Aparte, los niños y los adolescentes no pueden compartir la institución donde llevan a cabo la pena privativa de libertad con adultos. Tiene que haber establecimientos especiales, que en gran parte los hay. Yo sé que Romy después nos puede ampliar sobre esto, pero que están completamente desfinanciados y vaciados y son de terror. Y yo leía que finalmente, como se armó mucho debate con esto, le asignaron una partida presupuestaria de 23.700 millones de pesos, que es absolutamente insuficiente. Yo leyendo sobre el tema, por ejemplo, en Córdoba, para construir una cárcel, creo que de máxima seguridad, el presupuesto era de más de 100.000 millones de pesos. Pesos, no sé si dije dólares, todo es pesos. No, pesos. Bien, con lo cual ustedes se dan cuenta que es irrisorio, y eso también genera conflictos con las provincias, porque las provincias son también las que después tienen que administrar este régimen penal sin un peso para eso. Ahora, ¿por qué decimos que esto es marketing pedorro? Bueno, distintas cuestiones. Por un lado, hay que desarmar esta idea de que el problema son los jóvenes que cometen delitos, lo cual lo desmienten las propias estadísticas. Está muy comprobado que la participación de menores en delitos graves en nuestro país es absolutamente irrelevante, del orden del 1%. Según algunas fuentes, la Corte Suprema y UNICEF lo tienen en el orden del 0,1% del total del país. Hay otras fuentes que hablan del 0,5%, pero estamos entre el 0 y el 1% de este tipo de delitos. Incluso la relación entre edad de punibilidad, que hoy es 16 años, y el porcentaje de delitos, en nuestro país es del 4,2% delitos cada 100.000 personas. Y en Ecuador, por ejemplo, donde la edad de punibilidad es de 12 años, es del 46,1%. Es decir, más baja la edad de punibilidad y más alta la participación de los menores en el delito, lo cual ya desarma esta idea de que incrementar las penas o reforzar esta persecución penal contra los niños y las niñas va a desalentar o desarmar el delito. Por otro lado, también en Brasil y en numerosos países tenemos penas mucho más bajas, y el fenómeno que ocurre es que las grandes bandas delictivas que, por ejemplo, van a los barrios pobres a cooptar a los pibes como soldaditos, van a buscar a niños, cada vez más niños. Si la edad de punibilidad está en 14, ya no busco al de 14, busco al de 13, al de 12, al de 11, que es el fenómeno que está ocurriendo en casi todo Latinoamérica. Y ahí también ya vamos en otra tecla del problema, de que esto es una fantochada y que no va a resolver nada,
porque si uno quiere terminar con el delito organizado, tiene que ir de arriba para abajo. Y acá en realidad lo que hay es un gran operativo de impunidad para las grandes bandas narcos que por supuesto operan sobre la base de la absoluta corrupción policial, política, judicial, etcétera, que no hacen nada para terminar con el delito organizado y más viniendo de un gobierno que los viene de premiar con blanqueo de capitales, etcétera. Entonces, acá también, si uno quiere discutir el problema del delito organizado y la inseguridad ciudadana como tópico, amerita discutir un planteamiento más de fondo, como discutíamos antes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Por ejemplo, nacionalizar los puertos y la banca privada bajo control de los trabajadores, porque las fronteras son un colador para el ingreso y el egreso del narcotráfico, incluso la trata de personas y todo tipo de porquerías de ese tipo. Y acá lo que tenemos en realidad es una política de criminalización de la juventud y que sabemos que va a ser para los jóvenes de los barrios más pobres, los que viven en la villa, los hijos de los trabajadores, que son los que sufren el gatillo fácil, que son los que sufren en carne propia la descomposición policial. Y un destino fatal para los jóvenes de nuestro país, que es o la cárcel o la pobreza. Porque mientras que refuerzan todas estas medidas de persecución penal, yo acá leía de distintos organismos de derechos humanos, profesionales, bueno, en este caso el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes, que reúne a numerosas personas muy destacadas del mundo académico que investigan este tema, que en un texto que sacaron de denuncia a la aprobación de la ley contrastaban con no solo que esto es punitivismo low cost, sin ni siquiera presupuesto, sino con la caída presupuestaria en todo lo que tiene que ver con atender derechos de las infancias y adolescencias. Por ejemplo, según la Oficina Nacional de Presupuesto, las becas Progresar cayeron 34% en su ejecución presupuestaria entre 2024 y 2025. El ajuste en la Secretaría de Educación en su totalidad fue del 74% el último año. Y en las políticas de salud, como el Plan ENIA, el desfinanciamiento fue de un 80%. Y en total, las partidas del Ministerio de Salud dedicadas a políticas alimentarias fueron desfinanciadas en un 20%. Es decir, que el cuadro es catastrófico y es esto, para los pibes o la cárcel o la pobreza extrema. Sí, y además hay una hazaña especial. Agrego a lo que dijo Juli que claramente en ninguno de los países donde se ha bajado la edad de punibilidad ha habido, digamos, una mejoría en la situación, al revés. Y efectivamente esto violenta todo tipo de criterios que plantean los especialistas. Por eso no quisieron abrir ningún debate. Y de todo este régimen penal juvenil, lo único que va a quedar en pie que es la baja de la edad de punibilidad. Porque todo lo demás sí, es circo total. Entonces, hay una hazaña. Cuando decís que no quisieron abrir el debate, ¿a qué te refieres? Y a que no quisieron hacer audiencias, no quisieron escuchar a especialistas, que era lo que había pasado las veces anteriores que mencionaba Juli, que en 2019, en 2025, tuvieron que citar especialistas. Y claro, ¿qué pasa? Vienen los especialistas, el 99% dicen no hay que bajar la edad de punibilidad. Entonces entran en esa tensión para avanzar con la ley completamente punitiva. Entonces esta vez dijeron, no, vamos con el punitivismo a full de Bullrich, lo metemos como sea, y avanzaron en ese sentido, sin escuchar nada. Ahora, la hazaña contra los niños y la juventud, la hazaña es total, y yo se los planteaba, porque Ritondo decía, los jóvenes de 14 años tienen plena conciencia del delito que cometen. Bueno, escuchás a un psicólogo, te dice que no, que esto no es estrictamente así. Lo cual no quiere decir que con los jóvenes de la edad que sea, que cometen un delito violento, o que incluso matan, vos no tengas que hacer nada. No, nosotros no decimos que no hay que hacer nada. Hay que hacer de todo. Pero lo primero lo que tenés que tener claro es que vos tenés ahí un joven en formación. Ni siquiera está toda su conformación de la psiquis desarrollada, aparte completa. El delincuente de Ritondo. Bueno, el delincuente de Ritondo. Entonces, yo le contestaba, yo quiero saber a qué edad van a ser conscientes de los crímenes cometidos los que fugan los capitales, los que cometen estafas como la de Libra, a qué edad van a ser conscientes de los crímenes que cometen los que no se endeudan el país y someten a la población en la pobreza, los que mantienen las bandas del delito organizado, etcétera, etcétera. Bueno, les contesté así porque realmente, por eso digo, es una hazaña especial contra las niñeces que están en una situación de vulneración total, porque
Incluso mintieron diciendo que esta ley es una ley de protección de la niñez. No, escuchamos a gente como Virginia Gallardo y otros decir, no, acá esto es para mejorar la educación, para mejorar el deporte. No, esto es una ley penal, es para los pibes y las pibas que ya los meten dentro del sistema penal en lugar de protegerlos, por ejemplo, evitar que sean reclutados por la banda del delito organizado. Y entonces, justamente las leyes como la de promoción y protección de niños, niñas y adolescentes, no se cumplen para nada, no hay financiamiento. Vos andá a buscar un turno para un pibe, una piba que necesita una atención, por ejemplo, de salud mental. Bueno, los servicios locales que existen en muy poquitos lugares y son los que derivan de esa ley de protección, están desbordados de cantidad de casos. La salud pública está vaciada y entonces, por lo tanto, las pibas y los pibes que tienen dificultades porque viven en familias con crisis habitacional, con crisis salariales, con de trabajo precario, con las crisis de salud mental que todos nuestros pibes han salido de la pandemia. Entonces vos ¿qué tenés en las escuelas como registro? Y bueno, tenés la situación de las pibas y pibes que se autolesionan, los intentos de suicidio, los suicidios, las situaciones de violencia entre pares, porque bueno, hay tantas frustraciones y tanto maltrato que las situaciones se vuelven muy fuertes. Bueno, todo el tema de los consumos problemáticos. Entonces, todo eso está desfinanciado. Y para lo único que pones plata, aunque sea una miseria, es para generar cárceles. Bueno, esto es un escándalo. No tiene ninguna posibilidad de que pase nada que no sea empeorar la situación. Claro. Total. Así que una porquería total que amerita que denunciemos. Y que retrata todo el régimen, ¿no? Porque es como, o sea, convierten a los pibes en un chivo expiatorio, porque esto el gobierno lo hace porque le da rédito a nivel de una propaganda política de tipo reaccionaria, que es como ocurre con los migrantes. Entonces, de pronto, hay una crisis social fenomenal provocada por la propia política del gobierno, y en materia de inseguridad seguro que lo hay, porque aparte la impunidad con la que operan las bandas delictivas es total, y para contener la ansiedad, el malestar de la población, bueno, el problema, si no hay trabajo, el problema son es los pibes. Claro, si no hay trabajo es el boliviano, el paraguayo que viene acá y dividen a la clase trabajadora y si hay inseguridad, el problema son los pibes y mandemos a los pibes a la cárcel. No es una solución. No, y mira, te agrego una cosa. Ayer en el Congreso de Tribuna veíamos un tema, porque analizamos el tema del proyecto de ley de libertad educativa que el gobierno quiere meter y que quizá vaya una ofensiva después de estas barbaridades en el periodo que se abre el 1 de marzo. En esa ley de modificación educativa, una de las cosas que está presente es quitarle a los pibes, a los estudiantes, todo tipo de derecho y de participación. Y todas las medidas de un disloque total del sistema educativo que pretenden desenvolver son para el disciplinamiento de la juventud. Entonces vos lo tenés en el ámbito educativo, disciplinamiento y falta de opinión y desmantelamiento del sistema educativo. En el ámbito más general, un retroceso en las condiciones de vida y, bueno, el régimen penal juvenil para dar la vía libre a que la policía persiga a los pibes. No hay otra historia. Claro, el verdugueo permanente. Pero aparte, para mí lo que es muy fuerte es esto de que bajando la edad de punibilidad, baja la edad de los crímenes, porque los narcos van a buscar a reclutar pibitos más chicos. Y a meter esos pibitos más chicos también ¿en qué? Y en los consumos para después que completamente desquiciados terminen haciendo lo que pretenden. Lógico. Sí, es un ataque a la juventud. Y aparte esto, el desmantelamiento de la asistencia y todo, lo que se necesita en los barrios es asistencia para los pibes que están con problemas de consumo. Claro. Todo eso no existe. Hoy las barreras de contención son por ahí las organizaciones sociales como el Polo Obrero, etcétera. Pero hay un ataque brutal a los comedores populares, a las organizaciones. Sí, es una política deliberada de ataque a la juventud, a las organizaciones obreras. Total. Bueno, todo esto refuerza, ¿no?, la idea de fuera Milei. Fuera Milei, sí. 100%. Bueno, a ver, teníamos algún tema internacional. Tiremos los títulos. Estamos en una faceta nacional trotskista, pero bueno, tenemos mucho conflicto en la Argentina y está pasando mucho. Está pasando mucho y nos tenemos que abocar mucho a eso. Pero bueno, tenemos el problema del asedio a Cuba, que es realmente una situación criminal lo que está haciendo el imperialismo norteamericano contra Cuba.
La situación es realmente muy crítica y bueno, nos debemos un desarrollo más detenido de todo esto, no lo vamos a lograr hacer hoy. Y la otra noticia es cómo se acelera la movilización de tropas norteamericanas a Medio Oriente y se baraja la posibilidad de un ataque a Irán. Son temas muy escabrosos en la situación internacional que los estamos siguiendo, pero bueno, tenemos que darnos el tiempo, quizás el lunes estemos un poquito más con más tiempo para poder desenvolverlo. Vamos a ver cómo viene la mano. Pero les vamos a dedicar un lugar. Sí, hay que dedicarle porque es tema clave. Estuvo en el campamento de la UJS y esta semana estuvieron los compañeros de la Tendencia Internacionalista Revolucionaria de Italia y los compañeros de Liberación Comunista de Grecia. Hubo 5 compañeros de Grecia y de Italia en el campamento del UJS y en el Congreso de Tribuna Docente también. Estuve en el Congreso, en el FATE, en la marcha. Hicieron un tour de lucha de clases argentino muy intenso. Así que bueno, le estamos dando también mucha importancia al problema de una articulación internacional. Bueno, todo eso está. Pero por hoy paramos acá y antes de irnos... Los premios. Tenemos que dar los premios. Los nominados. ¿A quién tenemos? Bueno, habíamos pensado algunos pares. Uno es Adorni, que motivos sobran, siempre hay motivo para nominarlo, pero en esta ocasión porque adelantó que tiene la idea de mandar al Congreso unos 50 proyectos de ofensiva contra los trabajadores. La miro a Romy porque el baile... Sí, seguro el 1 de marzo, escuchándolo a Milei en la apertura de sesiones, nos vamos a enterar de esos contenidos nefastos, ¿no? Sí, lindo domingo vas a tener. Entonces, bueno, nada, 50 proyectos que vienen de Adorni, Milei, toda esa runfla. Sí, nada bueno puede salir de ahí. La porquería. Después, bueno, algo de lo que hablamos mucho acá, que son los gobernadores, desde los del peronismo, Jaldo, Jalil, Sáenz de Salta, Pasalocua, Rovira de Misiones, incluso el propio Schiaretti. Claro, que, bueno, una colaboración clave. Schiaretti se pegaron el faltazo, ¿no? Los diputados Dividieron la acción del bloque, algunos faltaron, otros no votaron alguna cosa, otros votaron en contra, hubo de todo. Claro. Pero bueno, todos que han colaborado de una u otra manera para que avance esta nefasta reforma laboral. Así que nominados ellos también. Y luego la CGT. Infaltable porque esta entrega es histórica. Es decir, es una entrega realmente histórica. Con una parálisis y una inacción de la burocracia sindical, o más que una inacción, un colaboracionismo explícito con el gobierno, con esta ofensiva del gobierno y las patronales. Así que tenemos ahí al gobierno, la oposición y la CGT, pero me parece que se la tenemos que dar a los 3 juntos, vamos contra todo. A todos juntos, paquetazo. Un trío de delincuentes. De premios del horror. Sí. Así que bueno, vamos con las 14 toneladas para estos 3 y bueno, acuérdense de suscribirse, de darle me gusta, activar la campanita y toda la historieta para que se difunda Prensa Obrera y nos vemos en La Lucha y el lunes a las 20 horas de la semana que viene. Adiós.